Y en este momento hay razones para decir con todo fundamento que criminalidad o lo que podemos calificar como inseguridad ciudadana, siendo como lo más alto, va seguido de corrupción, como hemos apreciado, pero estos dos elementos van de la mano, porque en el Perú el crecimiento económico, en una realidad en que las instituciones son tan débiles, ha permitido también el crecimiento de una economía ilegal, basada en narcotráfico, en lavado, en tala, en fin, todas las actividades ilegales que conocemos. Esto le ha dado enormes recursos a estas, y ellos están penetrando a través de la política al Estado. Al Estado y a los políticos. Así y esto es. se refleja en esta, También se refleja en la encuesta, porque si bien ya es tradicional que aparezca el Congreso, el Poder Judicial y Policía como las entidades más corruptas, el que aparezca ya a continuación los partidos políticos da un índice de que la percepción de la gente no se equivoca. Ahora, este es un segmento electoral. Quisiera llevarte a ese terreno. Siendo un tema tan importante para los peruanos, ¿por qué ningún candidato hace de la lucha anticorrupción su bandera, su emblema? ¿Es que son parte de ella? ¿Son corruptos muchos los de los candidatos? Creo que lo que estamos apreciando es que la corrupción ha atravesado a todos los partidos y los partidos no son capaces, hasta el momento al menos, de dar una respuesta clara al asunto. Ya vemos quiénes están rodeando a cada candidato, a cada candidata, y sin embargo no se quieren dar explicaciones. El Congreso acaba de liberar, por ejemplo, de por lo menos respuestas que tendría que haber dado la candidata Fujimori por los temas del financiamiento de su campaña en 2011. ¿Qué se puede hacer para presionar a que los candidatos se preocupan por el tema de la corrupción, tal como se ve en esta encuesta que nos preocupa a todos? Yo creo que lo único que hasta el momento ha funcionado en el país, ya en casos extremos, es la movilización ciudadana y los medios de comunicación atendiendo estos temas. No podemos esperar más, porque ya en el Congreso se dio un debate que quedó francamente frustrado porque no se pudo tomar o no se tomaron las decisiones que hubieran permitido mejorar la situación. Creo que las normas que se han aprobado para el tema del financiamiento de los partidos, por ejemplo, son, como lo ha señalado el presidente de Proética, un mamarracho. Un mamarracho total, ¿no es cierto? ¿Por qué esta carencia? ¿Qué es lo que se puede hacer en este contexto? Hay países como Guatemala, y ayer en la presentación de la encuesta se hacía notar que han tenido que recurrir a sistemas multilaterales internacionales para poder atacar el tema. ¿Se va a requerir acá en el Perú de repente traer a alguien desde fuera para que nos ayude a salir de este terrible cuadro? Esto lo planteaba ayer Ricardo Lago. Correcto. Y me parece que había un consenso en el auditorio de que esta era una opción interesante. El problema también, como decía Jorge Nieto en el panel, era de cuál es la viabilidad de esto, porque sabemos que va a haber una fuerte oposición de quienes no están interesados en que estas cosas... Digamos que la corrupción tiene mecanismos para impedir que esto pueda entrar. Así es, pero lo que tenemos como ejemplo es que tanto en Guatemala como en Brasil, como en Chile, es la movilización ciudadana la que ha llevado a que los políticos tengan que rendir cuentas y donde ya se ha movilizado, digamos, la institucionalidad precaria o débil, pero están actuando para que se procese a los responsables de estos graves delitos de corrupción. Ahora, me sorprende que confíes en la ciudadanía cuando también se ve en esta encuesta que que los peruanos somos muy tolerantes a la corrupción, que nos hacemos de la vista gorda y que no nos hacemos muchos problemas. Creemos que es un gran problema, pero como que podemos vivir con ellos. Yo creo que hay varios factores que explican esto, pero me da la impresión de que esa es una lectura equivocada. Es decir, no es tolerancia propiamente. Hay una suerte, yo lo llamaría pragmatismo perverso, porque frente a opciones que no le dan ninguna garantía y confianza a la ciudadanía, están tratando de decir, bueno, pues ¿cómo me ubico en este escenario? Pero pues roba, pero hace obra, entonces voto por él. Al final es claro, o sea, si todos tengo yo la impresión de que van a hacer lo mismo, por lo menos elegiré al que me haga menos daño o haga alguna cosa a favor de lo que me interesa. Pero lo que no se ha perdido, creo yo, es la capacidad de indignación. Está claro en la encuesta de que se identifica la corrupción como un problema serio en el país. Se identifica además de que esto es un mal, el más importante que tiene el Estado para poder desarrollar el país. Y por otro, se establece de que la corrupción es negativa, en sí misma es negativa. Lo que la gente necesita es, como decíamos ayer, un tanto de liderazgo y banderas o propuestas que le permitan encauzar una manifiesta indignación sobre este asunto y exigir cosas concretas a quienes tienen la autoridad para resolver. Ahora, tú has sido un ministro de un gobierno que sale mal rankeado, porque la gente cree que en estos 5 años no ha habido una lucha efectiva contra la corrupción. ¿Por qué tú, habiendo tenido esa experiencia,
no es que se vuelve esto, la lucha contra la ratería, digamos, una bandera, una preocupación más grande? Yo creo que se perdió una oportunidad de haber hecho de esto efectivamente un tema mucho más consistente y una política de Estado que pudiera haber permitido generar algunos consensos. Hay varios factores que explican por qué no se llegó a eso, pero lo que me parece indiscutible es de que no se ha tenido ninguna eficacia en esta pelea, en esta lucha. Incluso lo que ahora se estaba discutiendo más, que era cómo acelerar o cómo dar pasos efectivos para que haya mayor transparencia y acceso a la información. El plan del gobierno abierto que tenía que ser trabajado con sociedad civil finalmente se ha abandonado porque el gobierno ha dejado de lado a la sociedad civil, ha sacado un plan que elimina la propuesta de una autoridad autónoma para acceso a la información. Que es un desastre, plan. Exactamente, entonces yo creo que lamentablemente no ha habido una respuesta adecuada en este ¿Y por qué no actuar ante hechos tan claros? Ayer cuando presentaban esta encuesta comentaban, por ejemplo, que del vaso de leche 70% se pierden los vericuetos de la corrupción y solo 30% llega efectivamente a la gente. Sabiendo eso, ¿por qué no actuar? Yo creo que hay tantas cosas en las cuales habría que actuar que un poco se pierde la brújula. Por eso se necesita priorizar tareas. En este momento hay una serie de aspectos que tienen que ser considerados, pero yo diría que los más importantes tienen que ver con cómo reforzar institucionalidad. No podemos permitir, por ejemplo, que en este momento se siga ahondando el problema del Poder Judicial y el Ministerio Público con un Consejo de la Magistratura como el que tenemos, que quiere elegir jueces y fiscales supremos ahora y más adelante a todos los jueces y fiscales, porque esa es la competencia que le da la Constitución, a partir de las personas que hoy día lo integran y que dan una muestra de que hace años que las mafias se habían dado cuenta de que había que controlar ese mecanismo. Esa institución hoy día está plagada de irregularidades. Totalmente. Y no deberíamos permitir que sigan nombrando jueces y fiscales. Walter, muchas gracias por lo que Proética hace para al menos presentar esta encuesta y hacernos notar a los peruanos que la lucha anticorrupción nos preocupa y que ojalá en esta campaña electoral sea un tema y de los medios de comunicación y aquí en Latina vamos a estar defensores de esta causa. Muchas gracias. Y una cuestión última, Augusto, por favor, si me permiten. Estoy en Proética porque estuve antes viendo los temas de cerca de criminalidad y repito, lo que ocurre con la corrupción es lo mismo que ocurre con la delincuencia y con la criminalidad. La inseguridad ciudadana no podrá ser atendida en serio si es que no se atienden los problemas de corrupción. Y eso es lo que nos debe preocupar de la oferta electoral que tenemos en el momento. Correcto, muchas gracias. Y ahora vamos con otro segmento, Si yo fuera presidente. Vean. Mejoraría la educación, pues, sobre todo con normas éticas, ¿no? Para los alumnos. Dale la oportunidad a todos los peruanos de crear empresas. Toda esa gente que sale de las prisiones, ¿no? O esos muchachos que se dedican a la delincuencia, se tendría que crear de repente un programa especial para darles trabajo. Aplicaría una reingeniería, una reestructuración general en lo que es el Poder Judicial. En todo caso, eliminar, ¿no?, en lo que es Poder Judicial y tratar de empezar de cero. Reduciría el sueldo a los congresistas. A todos los corruptos, a la cárcel. Empezar de Toledo, García, Ollanta Humala, Narín Hería. Bien, fue en otro segmento, Si yo fuera